Corría el año 1811 y Napoleón parecía que iba a ser el dueño de Europa. La mayoría de las naciones europeas o formaban parte de su imperio o estaban ocupados por tropas imperiales y Napoleón había colocado familiares o, o personas cercanas en sus gobiernos o eran aliados, habían sido forzados a firmar la alianza con Napoleón como había ocurrido con el imperio austríaco. Sin embargo, la campaña que todavía le faltaba a Napoleón, la gran campaña, y que va a plantear el comienzo de su declive, fue la campaña contra Rusia. La Gran Armada, como se llamaba el ejército de Napoleón, invade Rusia. Lógicamente, el zar Alejandro I llama a una guerra patriótica en defensa de Rusia. Pero el poderío, el tamaño y la experiencia de las tropas de Napoleón logran avanzar por Rusia y el ejército ruso decide retroceder hacia Moscú, aplicando la estrategia de tierra arrasada para no dejar víveres ni elementos que puedan ser de valor para el ejército de Napoleón y de esa manera irlo desgastando a lo largo de su campaña. Y fue a 120 kilómetros de Moscú que se produjo la famosa batalla de Borodino, donde una batalla sangrienta, una de las batallas más sangrientas de la historia, 80.000 soldados murieron ese día, en donde al verse superadas, las tropas rusas se repliegan hacia el norte para custodiar San Petersburgo, que era la capital de los zares, y de esa manera le dejan a los franceses el camino libre a Moscú. Las tropas francesas son los azules, avanzan sobre Rusia, las tropas rusas, las rojas, se van replegando hacia Moscú hasta que finalmente se enfrentan en la batalla de Borodino y las tropas rusas se retiran al norte para cuidar el camino hacia San Petersburgo, hacia la capital de los zares, y quedan los franceses, queda Moscú a merced de los franceses. Napoleón instala en Moscú, en los edificios más importantes de Moscú, sus tropas, eran cientos de miles de soldados, utiliza las iglesias, utiliza los conventos, los monasterios, en oficinas militares, eso provoca mucho repudio en el pueblo ruso, que era un pueblo muy religioso, cristiano ortodoxo, y decide el pueblo ruso y algunos militares que seguían en la ciudad desarrollar una estrategia, digamos, bastante aventurada, porque a costa de destruir Moscú quieren expulsar a los franceses. Y entonces le prenden fuego a Moscú. Un gran incendio en Moscú, provocado por los mismos pobladores, empieza a provocar que los franceses se tienen que retirar porque ya no tenían lugares donde tener su cuartel militar. El fuego llegó hasta el Kremlin, hasta el fuerte que había en Moscú, donde Napoleón tenía su oficina central, en una de sus catedrales, y entonces Napoleón con sus tropas deciden abandonar Moscú en invierno. Uno de los inviernos más crudos, dicen que el más crudo del siglo. 1813. Napoleón se retira y a medida que se va replegando, que va volviendo, digamos, en dirección hacia Occidente, empieza a ser seguido por los distintos batallones rusos, cercadas sus tropas que estaban dispersas y atacadas sus tropas, y de esa manera se va debilitando su esfuerzo. Más de 600.000 hombres había logrado ingresar en Rusia y los tiene que empezar a evacuar, los tiene que empezar a retirar, en medio del hambre, el frío y las enfermedades. Mientras en su retirada los cosacos, que estaban mucho más habituados a moverse en la nieve, era atacado y se va retirando, y en esa retirada pierde la cuarta parte de sus tropas. Varias decenas de miles de soldados son capturados o cometen deserción y abandonan las filas del emperador. Lógicamente muchos de ellos no eran totalmente leales, sino que bueno, pertenecían a alguna de las naciones que Napoleón había ocupado. Aprovechando la debilidad de Napoleón,
Prusia reorganiza la tropa y derrota militarmente a las tropas de Napoleón en varias batallas también. Y entonces, por un lado los atacaban los rusos, por otro lado los atacaban los prusianos a Napoleón. En este marco, para recordar la resistencia de Rusia al avance de Napoleón, años más tarde, el compositor ruso Tchaikovsky compone su famosa obertura en 1812, en donde en el medio de la obertura se puede escuchar en algunos trozos la Marsellesa, el himno de Francia. Y es una obra dedicada a recordar la resistencia rusa al avance de Napoleón. Entonces, los distintos reinos e imperios que lo habían sufrido Napoleón unen estrategias, y rusos, austríacos, prusianos, ingleses, suecos, españoles y holandeses enfrentan a Napoleón a través de distintos batallones en la llamada Batalla de las Naciones, que tiene lugar en Leipzig, en Alemania, en el año 1813. Y es una gran batalla para Napoleón. Napoleón derrotado regresa para Francia, pero no puede defender París del avance de las tropas de los aliados en contra suya, y entonces con una guardia de 800 hombres se retira a la isla de Elba, una isla que está entre Córcega e Italia. Recordemos que Napoleón había nacido en Córcega, por lo cual en toda esa región tenía aliados importantes, y además, siendo una isla, no era difícil de defender. Destituido de su trono como emperador, abdica y le deja la corona a su hijo, pensando que va a ser Napoleón II, el nuevo emperador de Francia. Sin embargo, no es aceptado el hijo de Napoleón como nuevo emperador de Francia, y termina refugiado, termina pasando sus días en la corte de su abuelo, que era el emperador de Austria. Derrotado Napoleón, las naciones europeas se proponen restituir el trono de todos los monarcas, de todos los reyes y emperadores a los cuales Napoleón había destituido, a los cuales Napoleón les había sacado su gobierno. El principio de legitimidad, que vuelvan los legítimos reyes a los distintos reinos de Europa. Y así como Luis XVIII, que era hermano de Luis XVI, es coronado en Francia. Y acá se produce una particularidad, porque teóricamente después de Luis XVI debiera venir Luis XVII. Pero Luis, el nuevo rey, prefirió no llamarse a sí mismo Luis XVII, para dejar el nombre de Luis XVII para recordar al hijo mayor de Luis XVI, que es el que tendría que haber recibido la corona cuando fue decapitado Luis XVI, y que murió en una prisión revolucionaria. Los otros 3 hijos que tenía el rey murieron de tuberculosis también. Fruto de la tuberculosis, una enfermedad habitual cuando las personas viven en lugares muy encerrados, con mucha humedad y sin ventilación, como eran las prisiones de la revolución. Podemos ver en el mapa de arriba a la derecha la Europa dominada por Napoleón, la Europa napoleónica, en donde vemos el Imperio francés en azul. Aquellos que están con una línea, una sola línea azul, como podemos ver aquí a Austria, y podemos ver a Noruega y a Dinamarca, eran aliados de Napoleón, y los que son como un cuadriculado eran naciones sometidas por Napoleón, y muchas de estas gobernaban sus familiares. Y en el mapa de abajo vemos cómo los distintos reyes que derrotaron a Napoleón, los reyes emperadores que derrotaron a Napoleón en la Batalla de las Naciones, restablecieron las monarquías en Europa y volvieron a asumir lo que consideraban sus legítimos monarcas. Pero Napoleón, al ver que no habían reconocido a su hijo como nuevo emperador, y que se estaban restableciendo las monarquías que él había destituido y suplantado, decide retomar su campaña. Deja la isla de Elba, vuelve a Francia, desembarca, se dirige a París y logra rearmar un poderoso ejército francés. Con este poderoso ejército francés avanza sobre Bélgica, y en Waterloo, en Bélgica, los ingleses, dirigidos por Wellington,
lo derrotan en la batalla de Waterloo. También participan de esta batalla los prusianos, pero cuando llegan, digamos, a enfrentar a Napoleón, ya habían sido derrotadas por los ingleses. Ya prácticamente estaba la batalla finalizada. Los ingleses lo toman prisionero a Napoleón y lo trasladan a una isla que los ingleses habían ocupado, que tienen, en el medio del Océano Atlántico, pensando en aislarlo totalmente a Napoleón en esa isla como prisionero. Era una base naval, hoy en día también es una base naval, para que de esa manera no pueda volver y no vuelvan las guerras napoleónicas, y allí muere algunos años más tarde. Se sospecha que muere envenenado, que había grupos que lo querían liberar para volver a llevarlo a Europa y que retome sus campañas, y entonces los ingleses lo envenenaron, aunque no oficialmente. Aquí vemos algunas imágenes de Waterloo, de la batalla de Waterloo, y el monumento abajo a la izquierda, y abajo a la derecha vemos la isla de Santa Elena, donde lo llevaron a Napoleón, en el medio del Océano Atlántico, entre la África y América y Brasil. En esta isla de Santa Elena hoy en día tiene una base naval muy importante Inglaterra, que lo utiliza para aprovisionar a sus tropas y a su armada cuando tienen que trasladarse por el océano. En homenaje, recordando este triunfo de Waterloo, en el Hyde Park de Londres se construye el arco al duque de Wellington, que fue el que condujo la batalla de Waterloo. Recordemos, el almirante Nelson había sido el que condujo a la marina inglesa en la batalla de Trafalgar, y en honor del cual se dedicó la Trafalgar Square en Londres, y en homenaje al duque de Wellington, el arco de Wellington en Hyde Park, también como este reconocimiento a las batallas. Habíamos visto que cuando ganó en la batalla de Austerlitz, Napoleón había construido el Arco del Triunfo en París. Bueno, esta costumbre de construir arcos después de las batallas era una costumbre compartida por los distintos monarcas de la época. Aquí vemos también en este globo terráqueo dónde se encuentra la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, que es donde fue llevado Napoleón y donde finalmente murió. A la izquierda una pintura de Napoleón en su prisión en la isla, y a la derecha el mausoleo donde descansa el cuerpo de Napoleón en París actualmente. Si quisiéramos hacer una síntesis de las principales batallas napoleónicas, 1805 la batalla de Trafalgar, donde Napoleón es derrotado por la armada inglesa y pierde su flota, pero se hace fuerte en el continente. La batalla de Austerlitz, el gran triunfo de Napoleón, donde derrota a los austríacos y a los rusos y consigue la alianza del imperio austríaco. En 1808 la batalla de Bailén, donde los españoles resisten a Napoleón y lo detienen. En esta batalla combatió San Martín en contra de las tropas francesas, aunque al final Napoleón logra hacerse dueño de la península ibérica, los derrota a los españoles. En 1813 la batalla de las Naciones, la victoria de todas las naciones aliadas, Prusia, Austria, Rusia, Inglaterra, España, Holanda, en contra de Napoleón, en donde la derrotan las tropas napoleónicas, y finalmente la batalla de Waterloo, donde los ingleses lo apresan a Napoleón, lo capturan y lo apresan. La figura de Napoleón es una figura polémica en la historia. Yo les había comentado que cuando se cumplió un aniversario de Napoleón, el presidente de Francia dudó mucho si hacerle homenaje, no hacerle homenaje, porque por un lado, por muchos franceses es considerado un héroe nacional, construyó un gran imperio francés. Después del caos de la Revolución Francesa ordenó Francia, le dio un código, lo organizó militarmente y difundió las ideas de igualdad, libertad y fraternidad, las ideas de la Revolución, frente a las ideas aristocráticas de la nobleza de las monarquías absolutas. Pero al mismo tiempo se lo acusa de ser tirano, digamos, de tomar decisiones de manera absoluta, de querer convertirse en un emperador, de no ahorrar sangre y bañar en sangre a Europa a través de sus guerras, dejando más de 5 millones de muertos en las primeras guerras modernas. Thomas Jefferson, un político norteamericano, lo llamó la tila de los tiempos modernos.
a Napoleón a raíz de esta sucesión de sangre que dejaba en sus campañas. Como consecuencia de la revolución y de las luchas napoleónicas, se forma en Europa la llamada Santa Alianza. La Santa Alianza fue una alianza militar de monarcas que querían impedir que algo como lo que había ocurrido con la Revolución Francesa se multiplicara por otros reinos y proteger a la religión cristiana, porque recordemos que hubo un periodo en el cual la Revolución Francesa fue fuertemente anticristiana al punto de quitarle las iglesias, a la iglesia, quitarle los templos, las parroquias, como ocurrió con la Catedral de Notre Dame de París. Entonces, a pesar de tener religiones diferentes, Rusia, que tenía la religión católica ortodoxa, Prusia, que tenía como religión principal la cristiana protestante, y Austria, que tenía la religión católica romana, forman la Santa Alianza. Después, más adelante, se van a unir los reinos de España y de Francia cuando Napoleón es derrotado. Esta Santa Alianza tenía como misión intervenir en los reinos ayudando a sus reyes si aparecían movimientos revolucionarios que pudieran comprometer a las monarquías, que podían comprometer los reinos. Tenía derecho de intervención sobre los reinos en los cuales corrieran riesgo por el avance de los revolucionarios.